Pero mira muy bien. ¿Sabes qué es esto? Sí, seguramente que lo sabes. Es una amoladora angular, radial o esmeril, como le digan en tu país. Pero el tema es el siguiente. Si bien es una herramienta formidable, muy versátil porque podés trabajar muchísimos materiales de todo tipo, pero también tiene sus grandes limitaciones. ¿Querés saber cuáles? Bueno, muchas veces nos comentan que no tienen suficiente profundidad para cortar, porque realmente el sector efectivo de corte no es todo el diámetro del disco, sino que es un sector muy reducido, posiblemente menos de un 30% del total del diámetro del disco. Número 2, con una amoladora no podés cortar en círculo porque, primero, no saldría un corte perfecto, pero antes de que intentes que salga un buen corte, directamente se te partiría el disco y, ojo, mucho cuidado, provocarías un accidente. Y si bien podés cortar una infinidad de materiales eligiendo el disco adecuado, bien, tenemos la contra de que, por ejemplo, a la hora de cortar aluminio o tal vez de cortar madera, tiene ciertas limitaciones y sí o sí necesitas un disco muy específico, que no siempre lo podés conseguir tan fácilmente. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la era de la amoladora llegó a su fin? ¿A vos qué te parece? Bueno, tranquilo, no es tan así. ¿Por qué? Porque hay herramientas que te permiten tener una longitud de corte mucho más larga y extensa que una amoladora. Te permite cortar aluminio, eligiendo la hoja adecuada, pero también podés cortar madera con suma facilidad. Y no solamente madera normal, sino también que con algunas hojas podés cortar incluso madera verde. Sí, sí, así como lo escuchaste. Pero entonces, ¿de qué herramienta estamos hablando? Mira bien. Sí, sí, estamos hablando de la sierra recíproca o sierra sable. Por eso hoy te voy a explicar cuáles son las ventajas, pero también las limitaciones que tiene la sierra sable. Pero al mismo tiempo vamos a deducir si finalmente la sierra sable puede terminar con el reinado del corte de las amoladoras angulares. Así que quédate, que ahora te lo explico. Mira. Y comenzamos con las ventajas. Y realmente la sierra sable tiene muchísimas ventajas. Te vamos a mencionar las más importantes. Comenzando con la profundidad de corte y la gran variedad de hojas que tienen, podés empezar a cortar con una hoja de este tamaño hasta incluso algunas de este tamaño que son algunas de las más largas. Vienen otras también más largas todavía. Pero tranquilo, que ahora en un rato te voy a hablar bien de las hojas de corte. ¿Está bien? La otra ventaja importante que tiene es la baja cantidad de ruido que tiene al trabajar. En comparación con una amoladora que hace un ruido excesivo, tenés que utilizar auriculares. Con la sierra sable no siempre es necesario. Como máquina no genera una gran cantidad de ruido, sino que muchas veces el ruido lo podés ver reflejado en el tipo de diente que estés usando en ese momento y algún tipo de material específico. Con algunos materiales sí podés escuchar algún ruido un poco estridente, pero siempre es mucho menor al de una amoladora angular. El otro factor súper importante es la seguridad al trabajar. ¿Por qué? Porque al no ser una herramienta rotatoria o rotativa, tenemos la ventaja de que la hoja está bastante desplazada lejos del operario, ya que la estamos tomando de acá a la herramienta y de acá. Es decir, que está fuera de nuestro alcance. Y su movimiento longitudinal es mucho menos peligroso que el de una máquina rotativa. Bien, con esto podemos decir que podemos trabajar a mano limpia o también utilizar algún tipo de guante sin ningún problema. Y la otra gran ventaja que tenés es que podés trabajar en formas curvas, sin ningún problema, sin atoramiento, sin peligro, cosa que con una amoladora angular es directamente imposible hacerlo. Así que acá tenés una gran ventaja. Podemos decir que hace el trabajo de una sierra caladora, pero sería una sierra con anabólicos, por el tamaño que tiene, por la fuerza que tiene, que es mucho mayor. Así que en trabajos tal vez de grandes espesores, tal vez tenés que darle la silueta a una madera, la sierra sable es ideal para eso. Pero además tiene tres ventajas más adicionales a las que te comenté. Una de ellas es que es una herramienta que con el corte no genera chispa. Exactamente, no genera ningún tipo de chispa que pueda producir algún tipo de combustión o explosión o inicio de incendio. ¿Y esto es importante? ¿Qué te parece? Por supuesto. Súper importante en aplicaciones donde trabajas con combustibles, en zonas petroleras, como así también en algo que te voy a comentar ahora dentro de un ratito que tiene que ver con el tema del rescate, muy utilizado por los bomberos. ¿Está bien? La otra gran ventaja que tiene extra es el tema de que no produce olor al cortar. En el caso de las amoladoras utilizan discos tal vez abrasivos, con los cuales hay desprendimiento de polvo, partículas, que generan mucho olor en un ambiente cerrado. En el caso de la sierra sable no genera ningún tipo de olor, ya que es un aserrado a través de dientes. Pero te quiero comentar la última gran ventaja que tiene. Esta es una herramienta en la cual su elemento de corte no sufre. ¿Qué quise decir con eso? Atrapamiento. ¿Sabes qué es el atrapamiento? Bueno, es cuando al estar cortando en más de una pieza, muchas veces por presión o por interposición de diferentes caras de corte al mismo tiempo, como puede ocurrir en parantes
de automóviles, en estructura donde hay diferentes tipos de cañerías una montada sobre otra, o algún tipo de abertura que cuando empezás a cortar, te vas encontrando que vas cortando dos superficies, tres o cuatro al mismo tiempo. En el caso de la sierra sable, ese movimiento se puede llegar a ver disminuido o al intentar frenarse vos ya podés regular la máquina y aflojar la presión sin ningún problema. Lo peor que te podría ocurrir, y te lo digo por experiencia, es que con una sierra muy larga y haciendo varios cortes al mismo tiempo, sucesivos, puedas llegar a doblar o revirar la hoja. ¿Cuál es el peligro? Bueno, el peligro para vos prácticamente nulo. A lo sumo vas a doblar una hoja y la vas a tener que reemplazar por otra, obviamente. Pero ahora, atención, atención, te voy a comentar los rubros. Exactamente, sí, los lugares donde podés aplicar diferentes tipos de corte. Y entre estos están los de, atención, y esto lo preguntaron muchas veces, desmontar pallet o tarimas, como le digan en tu país, de forma rápida y eficiente. Esta es una herramienta ideal para desmontar pallets. Otra aplicación es la demolición, tanto demolición de obra en construcción, como otro tipo de demoliciones de tipo industriales a la hora de cortar, por ejemplo, ventanas, puertas, tirantes e incluso la tan complicada cabreada, donde al tener tantos elementos interconectados producen ciertas flexiones y dificulta el corte. Con este tipo de herramienta lo podés hacer perfectamente. También se utiliza mucho en la carpintería de obra, a la hora de cortar tirantes de diferentes espesores. Se usa mucho en la poda, en la jardinería segura, sin utilizar una, tal vez complicado para algunas personas, el hecho de manejar una motosierra. Bueno, con esta herramienta puedes hacer un tipo de poda más liviano, más tranquilo, sin exponerte tanto. En mecánica, en herrería también puedes utilizarlo. Se utiliza también en mantenimiento, donde puedes encontrarte con diferentes cañerías, tubos, que querés cortarlo de forma segura, sin ruido, sin chispa, va perfecto. En la industria petrolera, excelente. La vas a ver también muy útil para desarmaderos de vehículos, como así también en scrap. ¿Querés saber qué es el scrap? Bueno, es un lugar a donde llegan diferentes tipos de tecnología, que puede ser de vehículos, de electrónica o de algunos tipos de mecanismo. Se desmontan piezas, se desguazan y se seleccionan según el tipo de material. Es decir, cobre por un lado, plástico por otro, madera por otro lado y así sucesivamente. Pero te quiero hablar especialmente de un rubro del cual también nos han preguntado muchas veces, sobre todo los cuerpos de bomberos. Especialmente los bomberos de Panamá nos han preguntado mucho sobre la sierra sable. Bueno, es ideal para trabajo de rescatistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para el rescate? Bueno, ahora te lo voy a explicar cuando hablemos de las hojas y te voy a mostrar específicamente por qué. Por eso, una vez, hace mucho tiempo, hace varios años, los que ven desde esa época el canal seguramente lo recordarán, hicimos un video donde cortamos un auto completo. Y pobrecito, ese video pasó sin penas ni gloria. Pero fue muy interesante. Pero ahora, lamentablemente, tenemos que hablar de las limitaciones. Como en toda herramienta, tiene sus limitaciones. La limitación principal es el tema del precio, ya que es una herramienta con un precio un poquito elevado. Elevado si lo comparamos, por ejemplo, con una amoladora angular de 4,5 pulgadas o 115 milímetros, que tal vez con el precio de una sierra de estas compras posiblemente 4 amoladoras de este estilo, de este tamaño. Pero ojo, ojo, eso tiene que ver con el tipo de trabajo que realicemos. Muchas veces se justifica comprarla porque realmente el trabajo que hace esta máquina, otra no lo hace. Pero bueno, el precio, en comparación con otro tipo de herramientas, es un poquito más elevado. Por otro lado, el precio de los consumibles, las hojas, también son más elevados, ya que, por ejemplo, fabricar tal vez un consumible de una moladora sea mucho más económico si hablamos de discos de tipo abrasivos, que se terminan de usar y se deshacen. Bueno, prácticamente con una hoja de sierra va a tener un poco más de durabilidad en el tiempo, pero bueno, el costo también es mayor. Pero como te digo, es relativo a los objetivos de cada operario, de cada taller o de cada servicio que requiera de esta herramienta. Y la tercera desventaja tiene que ver un poco con su poca difusión, su poco conocimiento. Es una herramienta poco difundida y realmente esto le juega un poco en contra porque es difícil de conseguir los accesorios, no se consiguen en cualquier lugar como en cualquier ferretería, sino tenés que ir a una ferretería de tipo industrial o comprarlo en todo caso a través de internet, lo cual también a veces dificulta el tema del servicio técnico, ya que no todos los servicios conocen muy bien el funcionamiento de la herramienta y al mismo tiempo no acceden a los repuestos adecuados para poder repararla, salvo que el lugar donde te venden la herramienta cuente, como en este caso, con los servicios técnicos propios. En ese caso sí, no vas a tener ningún tipo de problema. Pero si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso, ahí está, por ahí abajo. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito a Técnica X. Y si no lo hiciste todavía, es muy fácil, es rápido. Vas ahí, te suscribís, activas también la campanita de notificaciones para que te llegue todo el material nuevo que vamos subiendo. Ahí está, buenísimo. Arquitectura de la máquina.
Comenzamos por la empuñadura, donde en este modelo viene con un grip, lo que vemos acá en color naranja, que es una goma, un caucho muy cómodo que nos permite trabajar prácticamente reduciendo las vibraciones, además de que evita que se nos pueda resbalar con el movimiento. Gatillo o pulsador de encendido, on-off, y además, algo muy importante en este modelo por lo menos, es el regulador de velocidad. Tiene para seleccionar velocidad variable. ¿Y para qué sirve la velocidad variable? Bueno, eso si ya tenés experiencia y trabajás con determinados materiales específicos, vas a notar que de acuerdo a cada velocidad, según el material que cortemos y la hoja de sierra que estemos usando, vas a realizar un corte de mayor precisión. El pulsador de piloto automático, donde dejamos presionado, lo activamos y queda en esa posición hasta que volvemos a apretar y se suelta y se para la máquina. Rejillas de ventilación. Acá se alcanza a ver la turbina, el fan de ventilación que permite refrigerar todo el motor de la máquina. La empuñadura longitudinal, la cual viene recubierta también con un material de caucho, muy cómodo el agarre, para que podamos tener un buen agarre bien firme. Y acá adentro, atención, acá adentro se aloja todo el mecanismo que transforma la rotación mecánica en movimiento longitudinal de la hoja de sierra. Mira muy bien. Acá adelante nos encontramos con el mandril, el cual tiene su boquilla con la apertura automática sin necesidad de ninguna herramienta, donde simplemente acercamos la hoja de sierra, giramos y soltamos. Siempre, una vez que esté agarrado, verifica, moviendo hacia adelante y hacia atrás, si tiene movimiento la hoja. Si no se mueve, quiere decir que quedó bien sujetada. Siempre verificar eso. Y atención. Cada vez que hagamos una operación de reemplazo de sierra, la herramienta siempre apagada, desenchufada. ¿Está bien? Esto para evitar cualquier accidente porque puede estar colocado en velocidad fija. Bien, entonces así nos aseguramos de no lastimarnos. Por favor. Y seguramente te preguntarás qué es esto. Sí, esto. Este conjunto se lo llama pie o también se lo llama soporte. Y es el que vamos a utilizar haciendo tope contra el material que vamos a cortar para que la herramienta permanezca fija y la hoja pueda trabajar libremente sin vibraciones. Este pie o soporte lo vamos a regular en distancia de acuerdo al tipo de hoja que vayamos a trabajar. Bien, y de acuerdo también al espesor o diámetro del material que tengamos que cortar. Para eso, acá abajo, acá tenés una llave incorporada, que es la que permite el bloqueo y el desbloqueo longitudinal. ¿Ves? Supongamos que lo queremos en esta posición, lo dejamos ahí y apretamos. Y ahí ya nos queda el soporte, el pie totalmente fijo. Y para los que siempre preguntan, te comento que este modelo es de las líneas Black Series de Luxoft. Ahí te dejo todas las características técnicas disponibles y es un equipo que está dentro de la categoría profesional. Recordá que si querés aprender gratis, tenés acá en el canal los cursos gratuitos para manejo de amoladoras, taladros, rotomartillos, sierra sable, bueno, y otras herramientas. Así que buscalo, también tenés listas de reproducción donde están separados por diferentes temas. Así que aprovecha y navega un poquito en el canal a ver qué es lo que se adapta más a tu gusto. Pero también, si sos una empresa, te podemos brindar asesoramiento técnico sobre el uso de herramientas, como así también qué tipo de equipamiento podés necesitar en tu taller, en tu industria. Así que eso lo podés encontrar aquí debajo en la descripción del video. Vas a encontrar nuestro mail y ahí nos haces la consulta y te vamos a dar la respuesta que se adapte a tu necesidad. Y ahora llegó la hora de hablar de la técnica de uso, cómo manejar la sierra sable. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, vení para acá. Como sabemos que hay diferentes tipos de hojas de sierra, tenemos que asegurarnos que sea la correcta de acuerdo al material que vamos a cortar. Nunca utilizar una sierra que no sea adecuada a cada material. Si vamos a utilizar una sierra para madera, que sea solamente para madera, no para metal. Salvo que el fabricante diga que se puede utilizar en los dos materiales. ¿Está bien? Por otro lado, es muy importante tener en cuenta el tope de seguridad o la pata de la herramienta que siempre apoye en el material que vamos a cortar. Esto va a impedir que la herramienta completa se vaya desplazando o vibrando y pueda provocar un accidente o rotura tanto de la hoja de sierra como del material que estamos cortando. Por otro lado, la longitud de la sierra que vayamos a elegir tiene que estar también en concordancia con el diámetro del material que vamos a cortar, o asegurarnos también de que si vamos a trabajar tal vez en una pared donde no sabemos qué hay del otro lado y estamos cortando, por ejemplo, una pared de yeso y del otro lado tal vez tengamos otra pared o un caño, tener cuidado que la longitud sea la correcta. O sea, a veces hay que utilizar una hoja más corta para que ésta no pegue en la otra pared y provoque también algún daño. Sería cortar una sección, asegurarme siempre que la hoja de sierra no trabaje de esta manera porque también puede golpear el interior del material que vamos a cortar y va a terminar todo mal. Mejor utilizar una hoja más larga, donde a lo mejor cortamos una sección de caños
o perfiles y lo puedo hacer de una manera efectiva y óptima. Y por último, el tema de las hojas de sierra. Un tema no menos importante y que tal vez necesite un video aparte bien completo. Ahí está, déjalo ahí abajo en los comentarios. Eso. Bueno, las hojas de sierra tenés con diferentes tipos de dientes, diferentes tipos de material construidas en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, de lo más básico te explico, esta por ejemplo de color negro con hojas con dientes bien marcados. Por ejemplo, esta de color negro tiene los dientes bien separados para un corte de madera rápido. También sirve para plástico, PVC, policarbonato. Al igual que esta otra blanca que tenemos acá, que también permite cortar tanto madera en un corte ya un poco más preciso, como también diferentes tipos de plástico. Después tenemos esta otra con un diente mucho más pequeño, más junto, que es una hoja de tipo bimetal para cortar diferentes tipos de metales. También podés cortar algún tipo de madera, pero no es específico para eso. Y después ya tenemos las de carburo de tungsteno con un diente que tiene otra forma diferente para el corte de diferentes metales. Sí, sí, así como lo escuchaste. Dentro de las que son bimetal, tenés algunas que son específicamente para cortar, por ejemplo, caños estructurales, chapas, como así también otras que son para materiales compuestos, como esta de color blanco que tenemos acá. Cada una vendrá especificada en sus respectivas hojas. Y como te dije, esta de carburo tungsteno tiene especificado también el lugar de origen, Made in Suiza. Así que tenemos una calidad muy garantizada en ese aspecto. ¿Y a vos qué te parece? ¿Importa el lugar donde se fabrica la herramienta? ¿Tiene importancia? ¿Es relevante? Bueno, dejadlo en los comentarios. En cuanto al tema de los encastres, te comento que es un encastre de tipo universal para sierras sables de diferentes marcas. Es decir, que podés tener una sierra determinada y elegir la marca que vos quieras de hojas de sierra, según el tipo de trabajo también que quieras hacer. No hay ningún problema, son totalmente intercambiables. Y aunque dijimos que había diferentes orígenes, por ejemplo esta de acá que es de Japón, distintas formas, te quiero avisar que hay otro tipo de hojas muy especializadas que es esta de acá. ¿Sabes para qué sirve? Bueno, mira qué forma tan rara y tan desproporcionada que tienen los dientes. Primero que no son prácticamente todos iguales, vienen como escalados en distintos largos y están puestos de forma doble, doble hilera de dientes. ¿Sabes para qué sirve? Bueno, esta es una hoja que se utiliza para cortar madera verde. Sí, sí, madera verde se le dice a cuando estamos hablando de podar, cortar pequeños troncos, pequeñas ramas que aún están verdes en su interior y la misma resina de la planta hace que sea como una goma interna, con lo cual si queremos utilizar otro tipo de sierra, se nos va a pegar, a atascar. Y esto puede ser muy serio porque nos puede dar un rebote, una patada a la herramienta y descolocarnos. Mucho cuidado incluso si esto lo están haciendo en trabajos en altura, porque pueden caer de un lugar muy alto y lastimarse. Así que solamente se recomienda utilizar este tipo de hojas para lo que es plantas, para poda. Bien, aunque se parece bastante al tipo de hoja que podemos encontrar en las de madera de corte rápido, pero no es lo mismo, es diferente. Bueno, y si hasta acá te parecía todo raro, bueno, vamos a algo mucho más extremo, que te lo voy a mostrar nomás. Mira esto. Mira lo que es. Bueno, existen también este tipo de hojas de sierra. ¿Sabes para qué sirve? Bueno, se usa para cortar materiales de construcción. Sí, sí, así como lo escuchaste. Y bueno, esta vez no lo voy a decir. Si alguien sabe qué tipo de materiales de construcción, no hay problema. Pueden dejarlo por ahí abajo, en los comentarios. Eso ahí está. Y lo aclaramos en otro video. No hay ningún problema. Pero como todo lo bueno se termina, y esto no es la excepción acá en Técnica X, queremos darte las muchas gracias por estar en estos videos. Y seguramente nos veremos dentro muy, muy poquito en uno nuevo. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy, pero muy bien.